que corresponden a medio social y a medio natural. Entonces vamos a empezar con el primer tema de medio natural y este lleva por nombre reproducción en las plantas. Ya vimos un poquito de las plantas, cómo es su clasificación, qué tipo de raíces tiene, cómo es su ciclo de vida, y ahora vamos a ver de qué forma se reproducen las plantas, ¿sí? Entonces veamos un poquito más de este tema. A diferencia de los animales, la reproducción en las plantas es más variada y un poquito más compleja, ¿sí? Tanto la reproducción asexual como la sexual. Esta reproducción en las plantas, si ustedes se recuerdan, también vimos esos dos tipos de reproducción en los animales, la reproducción asexual y la reproducción sexual, solo que ahora la vamos a ver en las plantas, vamos a ver cómo es esa reproducción. Entonces, para que ustedes sepan que ambas reproducciones están tanto en los animales como en las plantas, pero se desarrolla de diferente forma, ¿sí? Entonces vamos a ver los dos tipos de reproducción y siempre vamos a ver una por una. Entonces vamos a tener acá, tenemos la reproducción asexual y tenemos la reproducción sexual. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una y un ejemplo de ambas, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio con la reproducción asexual. Esta es también llamada multiplicación vegetal, ¿sí? Entonces a la reproducción asexual también le vamos a llamar multiplicación vegetal. No me vayan a multiplicar las flores, ¿verdad? Ni las plantas, no. Sino que a este tipo de reproducción también se le va a llamar así. Y esta consiste en la reproducción de nuevas plantas a partir de fragmentos de una planta adulta. Si ustedes se recuerdan, nosotros ya vimos que era la fragmentación y es cuando se rompe en pedazos o en varias partes el organismo que va a procrear la reproducción. Entonces la reproducción asexual se va a dar de esa forma, ¿sí? Desde los fragmentos que se van a obtener de una planta adulta, ¿sí? De una planta ya grande. Entonces esa se va a partir en pedazos, van a haber pedazos fragmentados de esa planta y de esa forma vamos a obtener nosotros la reproducción asexual, ¿sí? Esta, al igual que los animales, su reproducción da origen a muchos descendientes idénticos igual al progenitor, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, vimos el ejemplo de fragmentación en una estrellita de mar, se rompió en pedazos y todos esos pedacitos que fueron fragmentados iban a generar un nuevo organismo idéntico al ser que estaba reproduciendo, ¿sí? Se recuerdan que esos pedazos que se fragmentan vienen desde el ser original que va a reproducir a los otros seres idénticos, pero eso se vuelve a regenerar, ¿sí? No se queda sin esos pedacitos que salieron de él, sino que se vuelve a regenerar. Entonces vamos a poner acá que este también se da por la fragmentación, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar acá para que ustedes lo tengan, por la fragmentación de una planta adulta, ¿sí? Porque estamos hablando de las plantas. También ahora la reproducción por medio de yemas. Esta es otro tipo de reproducción asexual y es en las plantas también, ¿sí? Entonces es reproducción
por yemas. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Por yemas. Este tipo de reproducción es asexual, ¿sí? Y esta consiste en que un grupo de células de la plantita se va a dividir y esto va a originar una estructura llamada yema, ¿sí? Estas pueden separarse y originar nuevas plantas. Estas yemas crecen en los tubérculos, ¿sí? Podemos tener un ejemplo como lo son las papas. Entonces, este tipo de reproducción se va a dar a partir de las células que se van a dividir en nuestra plantita, ¿sí? Esta se da por medio de un grupo de células y la fragmentación se da por los pedazos fragmentados de nuestro ser que va a generar la reproducción de nuevos seres, ¿sí? Ahora bien, en esta reproducción vamos a encontrar los estolones, ¿sí? Los estolones son los tallos. Estos crecen horizontalmente sobre el suelo. Del estolón van a crecer las raíces y estas son las que están enterradas para dar origen a una nueva planta, ¿sí? Ya que enterramos nuestra semillita y como ustedes recuerdan, pues va llevando un proceso en el ciclo de la vida dependiendo si es una planta con flor o una planta sin flor. Entonces de los estolones van a salir las raíces de la plantita y eso va a generar a que nuestra plantita crezca. Entonces de ahí pues viene el origen para que nuestra plantita pues crezca, ¿verdad? Entonces esta es la reproducción asexual. Ahora la reproducción sexual. En esta reproducción van a intervenir dos tipos de gametos. Si ustedes se recuerdan, los gametos también son llamadas células, ¿sí? Células o gametos. Entonces, en este tipo de reproducción van a intervenir dos tipos de gametos, ¿sí? En las plantas sin flor, los gametos se llaman anterozoides, ¿sí? Y los femeninos se van a llamar oosferas. Y la fecundación va a ocurrir en el gametofito. Eso nosotros ya lo vimos en el ciclo de la vida de la planta sin flor, ¿sí? Que ahí en el gametofito ocurre la fecundación. Entonces la fecundación va a ocurrir en el gametofito en este tipo de plantas, ¿sí? La humedad es muy importante. Nosotros ya vimos que gracias a la humedad es que se logra la fecundación, ¿sí? Y ahí da origen al esporofito y es donde ya la planta pues empieza a crecer y da origen a que el ciclo de vida se vuelva a repetir, ¿verdad? Entonces, junto con la humedad y el gametofito es que va a ocurrir la fecundación en las plantas. Entonces, acá tenemos dos tipos porque tenemos las plantas con flor y las plantas sin flor. Entonces lo vamos a colocar acá. Plantas sin flor y con flor, ¿sí? Dijimos que a los gametos masculinos se les va a llamar anterozoide, ¿sí? Y a los gametos femeninos se le va a llamar oosferas, ¿sí? Entonces llevamos eso ahí. Y que la fecundación va a ocurrir a partir de la humedad y el gametofito, ¿sí? Entonces esto es parte de nuestro primer tipo, que es planta sin flor, ¿sí? Va a ocurrir la fecundación por medio de la unión de dos gametos, el anterozoide y oosferas, y esto se va a llevar a cabo con la humedad. Es muy importante la humedad
porque por medio de ella y el gametofito va a ocurrir la fecundación que va a dar origen a una nueva plantita, ¿sí? Ahora bien, el otro tipo que nosotros vamos a encontrar son las plantas con flor. Ahí los gametos masculinos se encuentran dentro de los granos de polen. Si ustedes recuerdan, el polen viajaba por medio de animalitos o bien por el viento, ¿sí? Y esta pues llegaba a otra flor y era ahí donde ocurre la fecundación, ¿sí? Entonces, estos gametos van a estar introducidos en los granos de polen. Los femeninos van a estar introducidos en los óvulos de las plantas. La fecundación ocurre dentro del ovario de la flor. Entonces vamos a borrar esto, ¿sí? Esto es de las plantas sin flor y ahora vamos a colocar lo de las plantas con flor. Vamos a borrar esto. Entonces dijimos que en las plantas con flor los gametos están dentro de los granos de polen, ¿sí? Entonces vamos a poner acá gametos masculinos. Entonces habíamos dicho que la fecundación va a ocurrir dentro del ovario de la flor. A la forma de trasladar el polen a la flor y al pistilo de otra flor se le va a llamar polinización, que es lo que yo les comentaba hace un momento, que va a llegar a otra flor por medio de animales o bien por el viento, ¿sí? Entonces este es el otro tipo de reproducción sexual. Recordemos que aquí vamos a tener las plantas con flor y las plantas sin flor, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es la reproducción asexual y un ejemplo de lo que es la reproducción sexual, ¿sí? Entonces veamos. Bien, entonces yo acá tengo un ejemplo de lo que es la reproducción asexual. Vimos que se va a dar por medio del estolón, ¿sí? Estos son los tallos que crecen horizontalmente sobre el suelo. Y del estolón pues crecen las raíces, que es lo que yo tengo acá. Aquí están mis raíces que están enterradas en la tierra, ¿sí? Y estas van a dar origen a una nueva planta. Si ustedes ven, pues aquí ya están creciendo las hojitas, ¿sí? Y está dando origen a nuestra plantita. Acá tenemos también otra chiquitita, están sus raíces y acá están saliendo las hojas. También dijimos de que las plantas iban a reproducirse también por un grupo de células que poseen las plantas, ¿sí? Entonces también estas van a ser originadas a partir del grupo de células que nuestra plantita posee, ¿sí? O bien por medio de la fragmentación, que es que nuestra plantita se vaya partiendo en pedazos y va a originar a nuevos seres idénticos a él, ¿verdad? ¿Sí? Y lo hace a corto plazo, ¿sí? Es decir, en un tiempo muy pequeño. Entonces ese es el ejemplo de reproducción asexual. Y ahora vamos a ver un ejemplo de reproducción sexual. Entonces veamos. Bien, entonces yo acá tengo un ejemplo de lo que es reproducción sexual. Acá tengo mi flor, acá están sus florecitas, ¿sí? Y dijimos que los gametos masculinos se encuentran dentro de los granos de polen. Y acá está el ovario de la plantita, ¿sí? Y es acá donde va a ocurrir la fecundación por medio de los gametos masculinos. Esta parte que está acá se encuentra el pistilo y en esta parte que está acá el estambre, que es esto que yo tengo acá, ¿sí? El pistilo es el órgano femenino de la flor, ¿sí? Entonces esto que está acá es el órgano femenino de la flor. Y sí, todo esto, ¿verdad? Y la base principal, por así decirlo, donde va a ocurrir
la fecundación y se encuentran los óvulos es en el ovario de la planta, que es lo que yo tengo acá. Ahí, se los estoy borrando. Esto que yo tengo acá, ¿sí? Y el estambre es lo que yo tengo acá, esto que ustedes observan acá. Ese es el órgano masculino de la flor, ¿sí? Ahí es donde se encuentran los granos de polen, que se dirige a otra flor por medio de animalitos o bien por el viento, ¿sí? Y en los estambres se encuentran las enteras y allí es donde se encuentra el polen, que no se los puse yo. Entonces en esto que está acá, que serían las anteras, es acá donde se encuentra el polen, ¿sí? Anteras, ¿sí? Y ahí se encuentra el polen y esto que está acá, entonces el estambre es el órgano masculino, ¿sí? Y lo que está acá, que es el pistilo, es el órgano femenino, y nuestro ovario, que es lo que está acá en nuestra planta, ¿verdad? Entonces ese es el tema que corresponde a reproducción de las plantas. Espero que hayan comprendido el tema. De igual forma, si ustedes tienen dudas, saben que pueden hacérmelas saber y será un gusto para mí poder resolverles sus dudas. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye.